Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de los niveles de poder o capacidades de ataque de Dragon Ball, ocupando el arco de la saga Namek, una saga que será bastante larga porque tiene muchos personajes y que tendrá a Freezer, Zapon, la fuerza de Hinju, bla bla bla. Así que haremos esa parte de Dragon Ball Z. Con ello hablaremos de los niveles de poder de los personajes más significativos dentro de estas sagas. Os pondré ahora, estaréis viendo en pantalla, el minutaje dependiendo de los temas de los que tratemos, hablando de que es canon, de que es oficial, del argumento del 20%, las diferencias de poder. Así, si por lo que sea entráis otra vez en este vídeo o cualquiera de los otros que hagamos posteriormente o anteriores hablando de los niveles de poder, para que así no tengáis que volveroslo a comer y que ya dijeseis, oye, pues ya me enteré bien de lo que se refería cuando decía, ¿qué es eso de la diferencia del 20%? Para que así tengáis claro cuáles son las partes en las que consiste, pasaos por los minutajes de lo que os estoy contando. Puede que hayas visto algunos vídeos o hayas visto en algunas webs en los que te digan que, por ejemplo, pues Cell tiene 225 millones de unidades de poder, Goku Super Saiyano 3 tiene 1100 millones, Vegeta Super Saiyan 32, 15.000. Si te han vendido este tipo de cifras como canon u oficial, es probable que te hayan mentido. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa canon y qué significa que sea oficial? En el caso de Dragon Ball, ya que hay diferencias de conceptos de canon según la franquicia, ya que canon para Star Wars o Marvel tiene un significado bastante distinto, estaríamos hablando de que el canon serían los acontecimientos que han transcurrido en la obra que ha producido el autor y los detalles que más adelante haya sacado. En este caso, la obra del autor es el manga, por lo que el contenido canon sería el manga, más lo que él haya explicado en otras entrevistas y declaraciones. Este tipo de declaraciones son tomadas en cuenta cuando el autor pretende expandir su obra. En el momento en el que, como nuestra amiga J.K. Rowling, se le empieza a ir a lo mejor un poquito la flapa y empieza a hacer expansiones que son a lo mejor tal vez más fruto de determinada ideología o determinada agenda política, o para sacar y promocionar lo nuevo que vayas a hacer de tu obra, diciendo lo primero que se te haya podido pasar por la cabeza, aunque esto contradiga claramente lo que ha ocurrido en las obras que tú mismo has publicado, entonces es cuando las declaraciones del autor pasan a valer un cagarro. Como ya hemos dicho, lo canon aquí es el manga, no el anime, ya que Toriyama no estaba detrás de la producción de este más allá de algunas intervenciones o algunos diseños, y es simplemente una adaptación animada del manga, al igual que por ejemplo las películas de Harry Potter o la serie de HBO de Juego de Tronos. Son adaptaciones de sus respectivos. En el caso de Dragon Ball, el anime es una adaptación a serie de animación del manga, Harry Potter es una adaptación de un libro a película y Juego de Tronos es una adaptación de libro a serie de televisión. ¿Qué significa que sea oficial? Significa que tiene el logo de la franquicia, es decir, en el caso de Dragon Ball, el manga, aparte de ser canon, sería un producto oficial, pero el anime, que no es canon, sí que sería un producto oficial, al igual que Dragon Ball GT, Dragon Ball Evolution, los videojuegos, es decir, oficial es todo aquello que no se hace por fans o personas que no tengan que ver con la compañía. Por ejemplo, Dragon Ball Multiverse, un dibujo que yo haga o un muñeco de arcilla de Goku que pueda hacer yo en mi casa, no son oficiales. Oficial es todo aquello que la compañía haya dado su consentimiento de producción, distribución y venta, o bien esté amparado bajo su sello. Por lo que si te han dicho canon y no hablan de manga o alguna declaración específica de Toriyama, o si te han dicho oficial y no te vinculan con un producto que haya sacado la compañía, te están engañando bastante fuerte. Un producto canon tiene un gran peso a la hora de determinar aquello que ocurre dentro del universo de una obra. ¿El producto oficial tiene ese valor para que podamos defender un argumento a capa y espada? La verdad es que no, porque, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, como digo, es un producto oficial. O los videojuegos, en los que a lo mejor, según Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball GT termina con Goku adulto y Vegeta felices y contentos tras haber derrotado al dragón de una estrella en lugar del final canónico dentro de GT, que es Goku yéndose con Shenron, o que según las figuras oficiales 18 tiene unas peras del tamaño de balones de playa, pues obviamente eso es oficial, pero no es canónico dentro de los personajes, no es canónico dentro de su historia, por lo que oficial no quiere decir que sea canon, y puede tener más, el mismo o menos valor dentro de la lógica del canon que un producto que por ejemplo no sea oficial. Entonces el sello oficial puede ser una guía para entender mejor y más fielmente el universo del que hablamos o no.
Y en el caso de los niveles de poder, teniendo en cuenta que el relleno del anime consiste en alargar combates y que personajes objetivamente más débiles se peguen con otros que son muchísimo más poderosos con el fin de alargar un capítulo, pues la verdad es que perjudica más que ayuda. Por ejemplo, Gohan enfrentándose contra Freezer cuarta forma. No tiene ningún sentido. Y aquí es donde entra la discordia. Las Dainzetsus, estas son consideradas las Biblias de Dragon Ball. En estas aparecen todos los datos referidos a lugares, técnicas, personajes y, como no, aparecen ciertos detalles acerca de los niveles de poder. Estas se recopilaron en España por parte de Planeta a modo de compendios, y en el cuarto es en el que nos aparece la información que había en la Dainzetsu relacionada a los niveles de poder. Se supone que Toriyama lo ha revisado y le ha dado el visto bueno, por lo que sería una expansión canon de la obra, pero todos sabemos cómo funciona este mundo y que hay mucho libro que se lleva una firma de alguien, pero que luego esa persona realmente lo único que ha hecho con ese libro es firmarlo. Por lo que Toriyama revisó fervientemente estos textos que se venderían participando de forma activa en su producción, o se leyó 4 hojas y se entretuvo con unos cuantos fajos de billetes que le habían dado para poner su firma. Pues no lo podemos saber, pero como la información que se da en ellas es muy buena, está en esa línea de si es canon o simplemente lo dejamos como producto oficial. ¿Revisó realmente Toriyama? Por lo que al analizar los niveles de poder diremos siempre cuál es nuestra fuente cuando hablemos de productos oficiales y canon. El resto serán meras elucubraciones sin un valor más allá del que quiera usted darle. ¿Por qué hacer un vídeo hablando también de opiniones, de niveles no oficiales y de teorías? Pues porque si no lo sabíais, pues estoy haciendo un fan manga de Dragon Ball llamado Dragon Ball Hell, que podréis encontrar con un enlace en la descripción. Y ya de paso, pues este vídeo me sirve no solo para exponer a la comunidad Dragon Ball mis teorías o ideas acerca de los niveles de poder, sino que también me sirve para que la gente que vea mi fan manga pues sepa los valores por los que me muevo cuando digo que tal personaje tiene una fuerza similar a la de tal otro. Por lo que este vídeo también me sirve a mí para hacer una biblia de niveles de poder de mi propia obra. Así que lo haremos de la siguiente manera. Si el borde del personaje es verde, significa que la cifra es canon, es decir, que aparece en el manga. Si es amarilla, significa que no aparece en el manga, pero aparece en las Dainzetsus. El círculo rojo lo utilizaremos en caso de tomar datos del anime y de revistas y videojuegos. En el caso del azul será conjeturas exclusivamente propias que me saco yo de decir, pues yo estimo que debería tener tanto por estos factores. Las rojas aún así no quieren decir que tengan un significado más canon o más lógico que, por ejemplo, algo que hemos estimado. Va a haber datos en los que aparecen en revistas que dices, esto no tiene ningún putísimo sentido y no le vamos a hacer ningún caso, mientras que va a haber datos que dices, hombre, pues estimo que este personaje está, por ejemplo, entre los 500 y los 1000 y resulta que hay una cifra en una revista que pone, por ejemplo, 700, pues tiramos a ese 700. La diferencia del 20%. ¿Qué es esto? A lo largo del manga de Dragon Ball se nos dan unos valores canon y podemos establecer que a partir de una diferencia de un 20% aproximado, es decir, que el débil tiene solo el 80% de la fuerza del oponente, un personaje pasa a tener una gran ventaja sobre el otro, por lo que utilizaremos ese 20% como indicador mínimo para separar personajes que tengan una diferencia significativa de poder con otros y hacernos una idea de cuál es su fuerza. ¿Y por qué 20 y no 30 o 40? Preparad la calculadora porque en estos vídeos vais a tener que utilizarla con mucha frecuencia. Sabemos que Vegeta tiene que estar cerca del medio millón que tiene Freezer en su primera forma. Sin embargo, cuando el emperador se transforma pasa a tener el doble de poder, es decir, que Vegeta estaría cerca de tener un 50% de la fuerza de Freezer, y como vemos Vegeta es incapaz de hacerle el más mínimo daño. La brecha es abismal, por lo que el canon nos asegura que si tienes un 50% de la fuerza del enemigo no tienes nada que hacer. Esto se complementa con otro momento canon en el que Goku llega a Namek y lucha contra las fuerzas Ginyu. En ese momento Goku tiene 90.000 unidades de poder según Dainzetsu. Espera, habías dicho que eso no es canon. Efectivamente, en ningún momento se dice esa cifra en el manga, pero sí que se dice que Goku usando el Kaioken tiene 180.000, por lo que blanco y en botella, que si usa el Kaioken por 2, pues entonces pasará a tener el doble de poder como bien se nos muestra en la saga Saiyan. Es decir, que si tenía 180.000 y usa el Kaioken por 2, pues hombre, 90.000. De esto hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los niveles de poder de la saga de Namek. Por ahora vamos a dejarlo así. Ginyu pensaba inicialmente que Goku tendría 60.000, pero el líder de las fuerzas especiales de Freezer tiene 120.000, y Jace dice que su Capi no tendría ningún problema, por lo que se nos vuelve a mostrar que tener un 50% significa que no tienes nada que hacer,
pero Goku, según el canon, saca un 180.000 y Hinju con 120.000 ya no es capaz de hacer nada contra él. De nuevo, incluso con menos distancia que un 50%, un rival queda invalidado para enfrentarse contra otro. Ahora vamos a apretar más las tuercas. Vegeta tiene 24.000 de poder en su llegada a Namek, mientras que Kiwi debe tener en torno a 18.000, ya que, como decían, estaba muy igualado con el Vegeta pre-enfrentamiento con Goku, y es capaz de borrarlo del mapa sin problemas. Esto nos deja con que Kiwi tiene un 75% de poder de Vegeta. La diferencia es de un 25%, para que te den una paliza. Esa diferencia también la podremos ver cuando Goku y Vegeta se enfrentan y Goku saca el Kaioken por 3. Por lo que establecido queda que si tienes una diferencia de poder canónica de un 25%, comes rabo intensamente. Por eso, para rebajar un poco, diremos que a partir del 20% la lucha ya está desigualada. Y como veréis, si utilizamos ese 20% a lo largo de todo Dragon Ball, los niveles de poder cuadran muy bien. ¿Qué personajes nos encontraremos? Pues obviamente no voy a poner a todos. Si esperas que aparezca el pterodáctilo del primer episodio, el tipo que se enfrenta a Goku cuando quiere robarle la tortuga, o incluso Bacterian o Ranfan, que se les elimina enseguida y no muestran habilidades más que oler mal o quitarse la ropa, más allá de cierta fuerza física, o si quieres le pongo un numerito a Pilaf, pero vamos, que es niveles de poder, joder, que al menos tengan algo de poder y que hayan hecho algo en su saga a nivel de fuerza, que tengan cierto trasfondo. Podría decir Pilaf 4 y quedarme tan a gusto, pero vamos a centrarnos en personajes con cierto renombre e importancia dentro de las artes marciales. No creo que nos importe Mai o Shu saber cuánto tienen de unidades de poder, joder. Y luego tampoco hablaremos de los Kames o todas esas historias, porque eso pues puede ser totalmente relativo y podemos irnos a las cifras que nos salgan de los cojones. Por lo tanto, tampoco entraremos Goku tiene 30, pero si lanza un Kamehameha 85... No vamos a entrar en esas cosas porque es imposible que realmente le podamos sacar una cifra lógica y sensata a eso. El vídeo anterior lo concluimos con la saga de los Saiyanos, que personajes como Kaio del Norte, Emma, la princesa serpiente, los dos Saiyanos de los recuerdos de Kami, el granjero, todo eso queda aparcado porque ya no dan para más. Los Sabaimanes, Raditz y Nappa no vuelvan a aparecer, simplemente deberemos tener en cuenta sus fuerzas para los niveles de poder de otras especies. Por ejemplo, tal cual está el lore de este universo, los Saiyanos son una raza guerrera muy poderosa. Aunque Raditz sea clase baja con sus 1200, debería tener un poder superior a la inmensa mayoría de extraterrestres. Y en cuanto a los 4000 de Nappa, pues como élite Saiyana ya ni te cuento. Por lo que estos indicadores nos sirven para saber un poco cómo han de ser los poderes de muchos de los habitantes de este universo. Los personajes que nos quedan por saber sus poderes son los guerreros Z y Vegeta. Solo que aquí debemos quitar las transformaciones en Ozaru, ya que Toriyama dijo adiós colas en este punto de la historia, por lo que esta transformación ya queda fuera. Sabemos que era un por 10, lo decía Vegeta, cualquier Saiyano que multiplique su fuerza cuando se transforme en Ozaru deberá ser por 10 y ya está. Goku mantiene sus golpes de Kaito, base como vimos, 8000, 16.000 por 2, 24.000 por 3, 32.000 por 4, con el golpe de Kaito. Vegeta 18.000, Gohan 2.800 cuando estaba enfadado, Piccolo 3.500, Tenzian 1.830, Krillin 1.770, Yamcha 1.480 y Chaoz 610. En cuanto a Yajirobe, durante esta saga no entrenará ni peleará, por lo que queda fuera de nuestras quinielas y lo dejamos con los 970 que tenía entonces, porque es que no se ha dicho nada de que haya entrenado. Estas serían las cifras de las que partimos. Hay cánones, hay oficiales que serían de Daizenshuu, pero las cifras que se pondrán difíciles serán especialmente para los terrícolas, que ahí ya será pura especulación. Pero bueno, no corramos, ya que antes hay que hacer un maravilloso viaje plagado de capítulos de relleno hasta la llegada a Namek. De entrada, los niños del espacio nos la sudan. Extraterrestres con cabeza de Dodoria nos la sudan. Es relleno y no son personajes ni interesantes, ni fuertes, ni nada. Así que a pastar. Y ya con eso sí que llegamos a Namek, todos felices y contentos. Y nos encontramos con una subida de nivel que será canon, que es la de Vegeta. Según el scooter de Dodoria, ya que el de Kiwi y el de Zabon explotan, Vegeta tiene 24.000 de poder, por lo que la cifra es canon. Vegeta en el manga tiene 24.000. Ahora que tenemos esta nueva vara de medir,
vamos a calcular a los 3 soldados de Freezer de élite: Kiwi, Dodoria y Zarbon. Kiwi es totalmente aplastado por Vegeta. Dodoria aguanta un poco contra este Vegeta de 24.000, aunque también es humillado, mientras que Zarbon le da un poquito más de guerra. Estamos hablando de Zarbon en su estado base, no transformado. Por supuesto, a ese ya lo veremos luego. Es decir, los 3 están por debajo de los 24.000, esto es un hecho, ya que comentan en el manga que Vegeta supera su capacidad de ataque. Pero tampoco deberían quedar excesivamente lejos, teniendo en cuenta que Freezer dice que si peleasen Dodoria y Zarbon juntos podrían derrotarlo. Hemos puesto el tope a la alza, ahora vayamos por el tope a la baja. El más débil, como hemos dicho, es Kiwi, y Freezer y su séquito comentan que este era igual de poderoso que Vegeta, es decir, que si Vegeta tenía 18.000, por lo que ya habíamos hablado en el vídeo anterior, todas las movidas que estuvimos contando, Kiwi debería tener en torno a 18.000 también. Nadie dice el poder exacto de Kiwi, dicen que están muy a la par, dicen que están igualados, dicen que son rivales, lo cual no quiere decir que necesariamente tuviesen que tener exactamente la misma fuerza. Pero de haber diferencia, esta sería mínima, según nos va dejando claro el manga, por lo que ponemos a Kiwi con 18.000. ¿Tiene sentido que Vegeta le dé una soberana paliza? Sí, puesto que Kiwi solo tendría el 75% de la fuerza de Vegeta, es decir, suficiente como para que Vegeta pueda derrotarlo con la chorra, así que la fuerza de Kiwi asignada es adecuada. Vayamos ahora a Dodoria. Esta cifra también será estimada. Yo le pondría 21.000. ¿Motivo de esto? Ya que hemos explicado que ha de estar entre los 18.000 de Kiwi y el antiguo Vegeta y los 24.000 del nuevo Vegeta. 21.000 creo que está bien porque es un término medio. Dodoria y Zarbon eran la élite, dejando aparte a las fuerzas Hinju, por lo que debería estar lo suficientemente alejado del antiguo Vegeta como para poder derrotarlo cómodamente, ya que en ningún momento parecen realmente preocupados por su presencia, y estos 21.000 le darían una diferencia de un 15%, suficiente para derrotarlo en condiciones, cómodo, aunque le pudiese traer algún problemilla, y habría una diferencia de un 13% respecto al nuevo Vegeta, por lo que nuevo Vegeta para derrotarlo tendría que ir con 0 mierdas, pero lo podría derrotar, teniendo además en cuenta que hay que dejar un espacio para Zarbon, el cual le pondremos 22.000. ¿Por qué 1000 más que Dodoria? Porque ya hemos dicho que le aguanta mucho más a Vegeta, y se ve incluso que recibe golpes y que los aguanta, aunque Vegeta sea superior, por lo que sin duda es más fuerte que Dodoria. Con esos 22.000 tendríamos un Zarbon con el que Vegeta tendría solo una diferencia de un 10% de poder. Me parece bastante adecuado pensar en esta cifra, ya que, como digo, el combate se ve que dura varias viñetas, se ve que no es que estén igualados, pero bueno, aunque Vegeta domine la situación, Zarbon por lo menos da pelea, y con eso tendríamos a los 3 soldados. Pero Zarbon se guardaba una sorpresita para Vegeta, y es que puede transformarse. Si más o menos las otras 3 cifras podríamos, yo creo que coincidir con algún numerillo que se fuese un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos eso es el indicador que se debería marcar para estos personajes, ya que teníamos un paréntesis claro que eran los 18.000 del antiguo Vegeta y los 24.000 del nuevo Vegeta. Ahora este paréntesis desaparece y sabemos que Zarbon transformado es capaz de derrotar a un Vegeta de 24.000, pero no tenemos un indicador máximo que ponerle que sea muy fiable. Realmente, aunque Vegeta se defienda, Zarbon es muy superior, por lo que habría que aplicarle mínimo esa diferencia del 20%, sería lo indicado. Entonces entendemos que el 20% se tiene que llevar de diferencia sí o sí. Y esto dejaría a Zarbon con 30.000, así que ahí se queda, con una fuerza muy alta, que aún así estará cerca, pero no llegará a las fuerzas Hinju. Realmente no hay una cifra, ya digo, canon, como digo, para estos personajes. Hay juegos, revistas que pueden haber dado cifras, pero ya decimos que oficialidad en revistas no es lo mismo que canon y desde luego hay que cogerlo con muchas pinzas. Puede que tenga sentido, puede que no lo tenga. Pero incluso aún así las cifras que he buscado suelen poner a estos personajes, a Kiwi, a Zarbon y a Dodoria, por estos niveles. Ahora vamos a por los personajes chiquitos, no por altura, que también, Krillin y Gohan. Cuando atacan a los soldados de Freezer, Zarbon habla de una fuerza de 1500. Habíamos dejado claro que Gohan tenía 2800 y Krillin 1770, por lo tanto
¿Qué onda con esto? ¿Por qué ahora solo tienen 1500 de poder? Pues aquí hay dos opciones. La primera, que a Toriyama se la suda lo referido a los niveles de poder y, como digo, nosotros le damos más importancia de la que él realmente le da. Esto es un hecho, o sea, esto ya no es... Me estoy planteando... No, esto es así. A Toriyama le suda la polla lo que vendrían a ser los niveles de poder. Nosotros somos los que le damos, en todo caso, los fans, la importancia que realmente tampoco es que tenga, pero bueno, que es divertido hablar del tema. Y entonces Toriyama le pone 1500 porque se revisó el manga que él mismo había escrito y vio las cifras de contención de cuando están Piccolo, Gohan y Krillin frente a Nappa y Vegeta, y Nappa dice que Gohan y Krillin tendrían 900 y pico y 1000 y pico. Y repetimos que esa cifra tenía que ser de contención, ya que si no Piccolo tendría 1220 y entonces Tenshinhan sería más poderoso. Así que esos 900 y esos 1000 los subimos a 1500 y habría una subida maja post combate con Vegeta y entrenamiento en la nave, ya que hemos visto también que han ido entrenando. Entonces, que Toriyama se haya equivocado y viese esos 900, esos 1000, los tomase como cifras canónicas de Krillin y Gohan, que no tendrían, ya digo, ningún sentido, porque si no Tenshinhan sería más fuerte que Piccolo, y entonces haya dicho, pues 900 a 1000 los pasamos a 1500 y son más fuertes, puede ser que sea un error de Toriyama. La otra opción es que la cifra está contenida. No podemos saber realmente con seguridad cuánta fuerza pueden tener, ya que simplemente le meten un meco a Dodoria, y esa traición, antes de que el gran anciano les libere el poder oculto. Se han tirado algún buen tiempo entrenando en la nave, pero desde luego no creo que haya sido un entrenamiento de los más productivos que hayamos visto dentro del manga anime de Dragon Ball. Así que vamos a poner que de los 1700, pues que Krillin pasó a los 2000 por el mesecillo ese que se estuvieron entrenando en la nave. Por redondearlo, o sea, por poner una cifra, por no decir 1857. Así que por ahí se andará. Y a Gohan pongámosle también unos 2000, porque en la contención ambos estaban a la par. O sea que si Gohan no se enfada, parece como que Gohan y Krillin están un poco al mismo nivel en este momento. Así que si uno tiene 2000, pues vamos a ponerle también al otro 2000. Y luego, igual que habíamos visto a Gohan enfadado con 2800, debemos subirle también un trechito. Así que pongámosle que enfadado, yo que sé, que tendría 3500. Si es que de todas formas, enfadado puede que estuviese cuando le pega la patada a Dodoria. Pero vamos, que es que tienen que salir de allí por patas porque Dodoria es muchísimo más fuerte. Así que realmente estas cifras me las estoy sacando un poquito del culo y son simplemente orientativas, ya que, como digo, Gohan y Krillin no pelearán más que para patearle la cara a Dodoria un par de veces, hasta que luego les suban de nivel. En cuanto a los soldados de Freezer, estos pues... Cuando los namekianos guerreros llegaron, el indicador mostraba que tenían 1000 de fuerza los namekianos, y los soldados pues fueron todos juntos a pelear pensando que podrían con ellos. Sin embargo, cuando los namekianos muestran sus poderes reales, están en 3000 unidades de capacidad de ataque, y los soldados son vapuleados, terriblemente destruidos, por lo que no deberían tener más de 2000, eso seguro. Así que los soldados de Freezer, que lleva a este tipo de misiones, teniendo en cuenta que Gohan y Krillin derrotaron a dos sacando simplemente 1500 de poder, bajamos ese tope, por lo que los soldados de Freezer puede que estén entre los 1000 y los 1500, salvo a Pool, que parece que se está pegando con uno de los namekianos más tuatú. Venga, vamos a ponerle 3000 a Pool, solo por esto, solo porque en esta viñeta está... ya digo, enganchándose con el namekiano. Pero es que todos los demás fueron terriblemente masacrados. Así que, por lo general, vamos a considerar que los soldados de Freezer tendrían entre 1000 y 1500. Teniendo en cuenta que es, digamos, la élite dentro del ejército, no me estoy refiriendo a élite con el comando Gineu, siendo los que él se lleva para las misiones, pues hablamos, ya digo, de 1000-1500. Esto tendría sentido porque... como hemos dicho antes, un soldado de clase baja como Raditz es un Saiyano. Los Saiyanos son conocidos por su terrible fuerza, por sus capacidades de ataque y tal. Entonces no tiene mucho sentido que haya muchas especies muy superiores al poder de, por ejemplo, Raditz. Así que ponerle más o menos a los soldados de Freezer a la élite de los soldados Purria, ¿vale? No élite, ya digo, de soldados Gineu, no, sino élite Purria, élite de soldado raso. Dentro de esos, que serán los que se lleve Freezer, pues que esos sean la clase baja de los Saiyanos, pues a mí me parece un indicador aceptable. En cuanto a los guerreros namekianos, la cifra canon, 3000. Y Dende, pues bueno, Krillin dice que tiene una energía muy baja. De hecho, Vegeta piensa que puede ser un pez.
Así que vamos a sacarnos una cifra del culo por el único motivo de que Dende le tenemos en Dragon Ball Hell. Y como ya digo, sí que me interesa que esto sea una biblia de niveles de poder que yo luego pueda utilizar también en mi propio fanmanga, Dragon Ball Hell. Pueden verlo abajo en la descripción. Entonces, si voy a tener a Dende en la historia, pues tendré que ponerle alguna cifra a Dende por ahí, así que yo qué sé. En este caso, ¿qué le podríamos poner? 30, 20, 10. O sea, ahora mismo está en la mierda Dende. Dende no es nada. Pero bueno, vamos a dejarle, yo que sé, en 30 porque el pez con el que le confunde Vegeta, a fin de cuentas, es un pez muy grande. Pero ya digo, cifra sacada totalmente del culo. Porque como además Dende no se pega con nadie, pues tampoco podemos decir nada con seguridad. Solo que su energía es muy baja, que Krillin se refiere a Vegeta podría detectar la energía tan pequeña de este niño. Y lo confunde con un pez. Punto y final. Ahora ya tenemos a los pequeñitos. Vamos con los tochos. Vegeta tenía 24.000 y es derrotado por un Zabon de 30.000 transformado. ¿Cómo nos deja esto? Pues que Vegeta aumentase su fuerza con un Zenkai. Los Zenkai son la forma que tenemos de referirnos a cuando un Saiyano está a punto de morir, se recupera de las puertas de la muerte y se vuelve más fuerte. A eso le llamamos Zenkai. En cuanto dejamos ahora a Vegeta con esta subida, pues Daizensu nos da una cifra y nos dice también que 30.000. Es decir, que según la cifra que le hemos dado nosotros a Zabon, Vegeta tendría la misma. Pero usted dirá, ¿cómo va a tener Vegeta la misma fuerza que Zabon? Pero si Vegeta lo derrota. Pero veamos cómo lo hace, ya que Vegeta no gana por fuerza pura, sino que utiliza la treta de tirarle arena a Zabon a los ojos, y con eso le da tremendo puñetazo en la espalda, y luego se pone a lanzarle ataques de ki a saquísimo. Y eso debilita mucho a Zabon, que lo dice el propio Vegeta, que después de todo esto ha quedado muy debilitado. Pero ojo que incluso aun habiéndose llevado tantísimas hostias, luego siguen intercambiando golpes, o sea que Zabon ha cobrado muchísimo y aún así sigue estando para pelear. Así que realmente Vegeta no puede ser mucho más fuerte que este Zabon. Si no, simplemente con todos estos ataques lo habría destrozado y punto. Así que decir que son igual de fuertes teniendo en cuenta todos estos factores que utiliza Vegeta para debilitarlo, no me parece a mí descabellado. Así que la cifra de Daizensu, teniendo en cuenta que sería una fuerza que le permitiría al nuevo Vegeta derrotarse a sí mismo y que le permitiría derrotar a Zabon, pero para evitarse movidas utilizar alguna estratagema para que así Zabon esté más débil cuando realmente se peguen tú a tú, a mí me parece por eso que ya digo, esta cifra de 30.000 entra perfectamente bien. Y ahora llega el momento de las fuerzas Ginyu. Tenemos a los 5 soldados, pero la única cifra canon es la de Ginyu, que según dice Jis, es de 120.000, por lo que la capacidad de este señor fijada es el más fuerte de las fuerzas Ginyu. Sabemos que las fuerzas Ginyu tienen que estar por debajo de 120.000. Sabemos que Butter, Jis y Rikum deben ser más fuertes que Zabon transformado, eso es un hecho, por motivos obvios. Por lo que el que Vegeta diga a Krillin que como mínimo son tan fuertes como él, eso nos da más pie incluso a pensarlo, porque ya no es solo porque se lleve la tremenda paliza, sino porque a nivel de palabras es lo que dice Vegeta, son tan fuertes como yo, si no más. Así que han de ser más fuertes que esos 30.000, y más débiles, ya no vamos a decir que 120.000, sino que 60.000. ¿Por qué más débiles que 60.000? Ya que cuando Ginyu se encuentra con Goku, dice que este Saiyano puede que tenga 60.000 de fuerza, y Jis se asusta bastante. Y no dice, ah, pues si son 60.000, ¿cómo nos ha podido derrotar? O sea, a ver, lo puedo reventar yo ahora, capitán, cúbrame por si acaso y ya está. No. Jis dice, ¿cómo que 60.000? Me estás jodiendo. No son las palabras literales, pero casi. Por lo tanto, eso quiere decir que si dices 60.000 y Jis lo que hace es decir, es imposible que tenga 60.000, y no, ¿cómo es posible que nos haya derrotado teniendo solo 60.000? Eso quiere decir que Butter, Recom, Jis, obviamente Guldo también, tienen menos de 60.000. Ahora seguimos cerrando la horquilla, pero de entrada vamos a acabar con Guldo, Gohan y Krillin. Según Jis, el scooter marca que Gohan y Krillin tienen más de 10.000 unidades de poder. Esto es canon, desde luego, pero entre los 10.000 y los 30.000 que tiene Vegeta, pues hombre, hay una buena distancia. Así que, ¿en cuánto se quedarían? Pues Daizensu nos da la cifra. Según ellos, Gohan tendría 14.000 y Krillin tendría 13.000. Obviamente, Gohan sin estar enfurecido. Si estuviese enfurecido tendría bastante más fuerza.
Esta cifra es lógica teniendo en cuenta que ambos personajes comenzaron la saga bastante igualados, por lo que se quedarían medianamente cerca de Vegeta cuando este fue a la Tierra, aunque aún más débiles de lo que era entonces. A eso añadir que Vegeta se sorprende por el tremendo incremento de poder de Krillin, por lo que quedaría justificado, y confunde a Gohan con Goku cuando siente el incremento de poder, así que también estaría bien justificado. Y eso pues nos deja con 14.000 y 13.000 con una distancia que habíamos visto que no era mucha entre Gohan y Krillin, bien justificado cuál es su nivel de poder. Y ahora vámonos a Guldo. Esta cifra es totalmente especulativa, pero sabemos que es más débil que Gohan y Krillin, eso es un hecho. Y además por mucho, ya que no deja de sorprenderse cada vez que ambos hubieran estado a punto de destrozarlo si no fuera por sus paradas en el tiempo. Además el propio Krillin dice que Guldo es el único que parece que es poca cosa. Ojo, no dice, vaya, este tipo es fuerte pero es más débil que los otros. No, dice que es poquita cosa. Más o menos son las palabras que utiliza en castellano. Cuando siente la energía de todos los miembros de las fuerzas especiales, dice que Hinju es el que realmente parece fuera de lo común y Guldo es poca cosa, por lo que decir que Guldo no debería tener ni la mitad de poder de Krillin y Gohan parece bastante lógico de pensar, así que como máximo no debería tener más de 6.000. Y ahora entramos en la especulación. Entiendo que será más fuerte que un soldado de 1000, de estos que son purria élite que van con Freezer, así que entre los 2000 y los 6000 es donde yo creo que deberíamos dejarlo. A nivel físico sería tan fuerte, por ejemplo, como Nappa, como los guerreros namekianos. Solo podemos especular sobre ello. He visto vídeos de gente de a ver cuánto le ponen y hay algunos que dicen que 3000, por ejemplo, y sinceramente pues me podría servir, así que cojo esta cifra por poder popular. Vemos a Guldo siempre como alguien muy débil, pero claro, en un punto en el que ya la trama ha avanzado mucho y los personajes son muy fuertes. ¿Sería capaz, si se pusiese a echar un pulso, de derrotar a Nappa en fuerza física? Porque ya digo que nosotros le vemos como una mierda, pero es que a poco que tenga más de 4000 físicamente estaría como Nappa. Por lo que podemos ponerle más fuerte o más débil. Yo me quedo en los 3000, porque hay gente que ha dicho 3000 y venga, tiremos todos para el mismo lado. Pero como digo, entre los 2000 y los 6000 la cifra podría ser cualquiera. Eso sí, he visto en algunos sitios que dicen que Guldo tendría más de 10.000 y ahí sí que digo que ni de coña, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho de que es incapaz de hacer nada contra Krillin y Gohan a nivel físico, y que el propio Krillin dice que es poquita cosa, y que Guldo no es capaz de seguir los movimientos de Gohan y de Krillin, que de repente para el tiempo y dice ¿dónde están? Y ve que los tiene al lado, o sea que a nivel de velocidad, a nivel de fuerza, Guldo posiblemente sea realmente poca cosa comparado con esta gente. Entonces, si es tan débil, ¿cómo puede detener a Krillin y Gohan? Pues porque como ya vimos, los poderes psíquicos pueden paralizar a gente mucho más poderosa. Ya lo vimos, por ejemplo, con Chaoz, paralizando a Goku contra Tenzin Han. Esto aún así no quiere decir que puedan frenar a cualquiera. Por ejemplo, Chaoz no pudo frenar a Nappa, que era mínimo 7 veces más fuerte que él. De nuevo, sin contar con esa resistencia extraordinaria. Guldo puede incluso detener el tiempo, o sea que poder detener a gente que sea 5 veces más fuerte que él, a mí me parece que es viable. Por lo tanto, estos son los niveles de los personajes en este primer encuentro que pongo teniendo en cuenta a Dainzetsu y en el caso de Guldo pues desde un punto de vista más especulativo. Ahora pasamos al siguiente, Recoome contra Vegeta. Como habíamos dicho, Vegeta tendría 30.000, según Dainzetsu, y tenía bastante lógica además esta cifra, pero Recoome le mete un palizote bastante intenso. Si aplicamos la diferencia del 20%, eso nos dejaría con que Recoome, Vata y Jis tendrían un mínimo de 37.500. Si nos vamos a los máximos, como dijimos, Jis se sorprendía de que Goku tuviera 60.000. Entendemos que con esa capacidad Goku podría destrozar a los compañeros de Hinju, ya que Jis no hace ninguna referencia, como ya decimos, a que con esa fuerza, ¿cómo es posible que nos haya derrotado si solo tiene 60.000? O sea que entendemos que con 60.000 se llevan una paliza. Así que aplicando el marcador del 20% nos saldrían 48.000, es decir, que Jis, Recoome y Vata deberían estar entre los 37.500 y los 48.000. Dentro de esas cifras, cualquiera que digamos sería totalmente válida, por lo que vamos a ponerle nosotros, en nuestro caso, yo en este vídeo, a Recoome 45.000.
¿Por qué? Pues por tener una cifra redondeada, ¿no? O sea, porque como que 45.000 queda muy ahí en un término medio. No os creéis que es por otro motivo. Y a Jizz y Bata, 42.000, para ambos. No ocurre nada realmente a lo largo de la historia, ni ningún diálogo que nos haga pensar que uno tendría por qué ser más fuerte que otro. Sin embargo, en un combate yo desde luego le daría la ventaja a Bata por su velocidad. En cuanto al motivo por el que ponerles más débiles que Rikum, aunque ya vemos que por muy poco, o sea que no es una cifra que sea significativa, es porque Rikum siempre me ha dado la sensación de que tenía más potencial dentro de las fuerzas especiales, mucho de hacer lo que él decía dentro de los diálogos, mientras que Jizz y Bata pues tenían como que interactuar, incluso ya no es solo lo que se muestra en el anime de que hagan tantas técnicas combinadas, que luego en el manga realmente no se ve nada de esto, pero bueno, en el anime se ve muchísimo. Los propios diálogos son entre los dos, o sea, hacer frente a lo que dice Rikum los dos juntos. Entonces como que siempre ha dado esa individualidad Rikum y es la sensación que a mí me hace de que sea más poderoso. No sé vosotros qué opináis respecto a eso. Todas estas cifras, ya digo, cuadran bastante bien, ya que justifica que si Goku tuviese 60.000, que tendrá más, ya lo veremos, podría darles una paliza, y también justifica que Vegeta, Gohan y Krillin se llevaran una paliza. Sin embargo, hay que hacer mención a un indicador y algunos detalles del combate de Vegeta contra Rikum. Nada más empezar, Jizz dice que la fuerza de Vegeta llega casi a 20.000, y esto, claro, es un desbarajuste importante. De entrada, decir que esto no tiene ningún sentido. Alguno dirá, Saku, lo que pasa es que te jode que te hayan destrozado las cifras y ahora quieres salirte por la tangente cuando el manga dice claramente que Vegeta tiene casi 20.000, lo dice Jizz en su viñeta. Sin embargo, contra Kiwi Vegeta ya tenía canon 24.000. Si aumentó su fuerza tras enfrentarse a Zarbon, no tiene ningún sentido que Vegeta sea ahora más débil. Por lo tanto, no podemos tomarnos los 20.000 que se dicen de Vegeta como una cifra canónica y lógica, porque contradice literalmente lo que hemos leído en el propio manga de Vegeta 24.000 antes. Opciones a todo esto. 1. Un error de traducción. No tenemos ni idea de lo que dice la versión original, pero teniendo en cuenta que en la edición amarilla creo recordar que también decían 20.000, si no me falla la memoria, y en esta reedición que tengo yo ahora de los tomos rojos, se supone que resolvieron muchos errores que me acuerdo yo, por ejemplo con Kaioshin, que le trataban como diosa y demás. O sea, se han corregido muchos errores respecto a la edición amarilla y la edición azul. Entiendo yo que si ha habido una traducción buena y entonces ponía 20.000 y ahora sigue poniendo 20.000, joder, entiendo que en ese bocadillo de Jizz tiene que aparecer 20.000 por cojones. Ahora, posibilidades, pues se me ocurre que para que este diálogo tenga sentido, que digan 20.000, pero que Jizz se refiriese a que Vegeta tenía casi 20.000. Se refería a que las cifras de Vegeta, cuando decíamos que tenía 18.000, que es lo que decía Dodoria, de había llegado con esfuerzo a 18.000. O sea, cuando Jizz dice, Vegeta tiene 20.000, ¿no? Es decir, Vegeta no se andaba por estos niveles, Vegeta no debería tener 20.000, Vegeta no tenía esta fuerza. ¿Por qué tiene ahora más? O sea, eso puede ser una opción, que realmente sea un error de la traducción que dé a entender como que está Jizz diciendo que ahora mismo Vegeta tiene 20.000 y no que se refiera a que antes tenía 20.000. Esta es una opción. Otra opción que he leído en foros es que decían que Vegeta pues solo tuviese 20.000 porque estaba cansado, ya que se había tirado un Cristo de días despierto para ir a por Gohan y Krillin y captarles la energía en cuanto se movieran. En cuanto tuviese la oportunidad, irá por ellos. El propio Gohan dice que Vegeta está durmiendo cuando ya acaba todo esto de las fuerzas Ginyu, porque le había dicho Vegeta a Gohan que hacía un montón de días que no descansaba. Eso justificaría que luego se echara una siesta. Independientemente, no podemos tomarnos en serio esos 20.000, ya que para medir a Vegeta, ya que como digo, contradicen las cifras que salen en el propio manga. Así que hay tres opciones. Error de Toriyama, que directamente pues se le fuese la pinza y dijese 20.000, que se refiriese realmente Jizz a la cifra que Vegeta debería tener antes, que era de aproximadamente 20.000, o que estaba agotado y por eso solo pudo sacar los 20.000. Tiene cierto sentido que le haga daño a Rikum, a pesar de la brutal diferencia de nivel, independientemente de que cogiésemos 30.000 o 20.000, en caso de estar cansado, si no es injustificable, ya que Rikum es como Nappa,
se confía, va a lo bruto y no para de dejar aperturas. Y al igual que Piccolo y Krillin aprovechaban estas aperturas para golpear a Nappa, lo mismo hace Vegeta con Riku. Los daños además que recibe, a pesar de comerse hostias, son mínimos. Y donde más daño le hacen es cuando Krillin le ataca por la espalda, que le cierra la boca, y es su propio ataque de ki, el ataque del propio Riku, que le deja sin dientes. O sea que encima es un daño causado por él mismo, así que la capacidad de ataque de estos personajes quedaría así justificada. ¿Gohan hubiera podido con ellos realmente si se hubiera enfadado? Yo pienso que sí, pero como no ocurrió, pues no lo sabemos. Y por eso solo podemos decir que Gohan tiene 14.000. ¿Cuánto tiene con el enfado? Eso ya no lo sabemos. Ahora llega el siguiente asalto. Goku llega a Namek y el radar marca 5.000, ya que está conteniendo su poder. Esto se nos dice tal cual en el manga. Así que vemos que revienta a Recoome y a Bata, y Chi se marcha corriendo para pedir ayuda a Hinju. Así que comienza el combate entre Goku y Hinju. La fuerza de Hinju es de 120.000, por lo que cifra canon, como ya hemos dicho. Hinju tiene 120.000. ¿Y cuánto tiene Goku? Pues aunque esta cifra parece bastante clara, como dice Dainzetsu de 90.000, es una cifra totalmente lógica y coherente. Sin embargo, hay en algunos foros en los que ponen en duda esos 90.000, así que vamos a explicar en condiciones por qué es esta cifra y por qué, a pesar de decir que sea de Dainzetsu, la estoy poniendo como canónica, la estoy poniendo en verde. Y es que según se están enfrentando, Goku utiliza el Kaioken, quedándose en 180.000, cifra canon, cifra que aparece en el manga. Pareciera no haber por tanto discusión, 180.000 y Kaioken por 2, pues entonces 90.000, caso resuelto. Sin embargo, algunos ponen en duda esto diciendo que si el Kaioken realmente multiplica, que si sube el poder de otra forma, que si Goku usó Kaioken más poderoso, que si lo usó más flojo, y bla 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 bla. De entrada que el Kaioken multiplica por 2, por 3, por 4 y así. Sí o sí, no hay discusión, o sea, todos podemos pensar que si se refiere a triplicado será por 3 y no hay ningún margen para pensar que el Kaioken multiplica por 2 y cuadruplicados por 25 y por 1,7 a nivel de lenguaje parece muy obvio. Si es Kaioken 2, Kaioken 3, Kaioken 4, pues hombre, tiene pinta que es por 2, por 3, por 4. Tú dices, no estoy del todo seguro. Bueno, vale. A eso le sumamos las cifras de poder de la saga Saiyan, donde sabemos canónicamente que Goku tiene 8.000 y Vegeta 18.000. Que con el Kaioken Goku se quedaría más débil que es, porque vemos que utiliza el Kaioken por 2 y se acerca a Vegeta, le da algunos golpes, pero Vegeta es más fuerte que él. Joder, qué casualidad, Vegeta 18.000, Goku 16.000, Goku por debajo, pero cerca. Hostias, qué cosas. Y luego, sin embargo, utiliza el Kaioken por 3 y tendría más fuerza que Vegeta, que se quedaría con 24.000. Y casualmente el scooter de Bulma revienta cuando empieza a pasar de los 21.000, o sea que entendemos que Goku realmente se va a quedar por eso, por 24.000 o cosas así. O sea que entonces todo indica que es por 2, por 3, por 4. Por lo tanto, si a eso le sumamos que las Dainzetsu también nos ponen que los golpes de Kaito son multiplicadores por 2, por 3, por 4, pues me parece que es bastante obvio, basándonos en las palabras del propio lenguaje que tienen de Kaioken 2, Kaioken 3, Kaioken 4, que las cifras, además canónicas, coinciden, que también coinciden las de Dainzetsu. Joder, creo, discúlpenme, pero creo que todo apunta que Kaioken 2 es Kaioken por 2, Kaioken 3, Kaioken por 3, Kaioken 4 es la fuerza por 4 y así. Y ya el que no quiera, pues ok. Así que Goku dice que Kaioken delante de Hinju. Ahora nuestra duda es, ¿lo usó por 2, lo usó por 3, lo usó por 25? Pues lo usó por 2. ¿Por qué? Pues porque cuando Hinju atrapa a Goku, este se sorprende de la fuerza del capitán y piensa que no le quedará más remedio que usar el Kaioken. Es decir, que Goku necesita contra Ginu el Kaioken. No lo había necesitado previamente, a no ser que Goku tuviese un putísimo retraso profundo. Goku no pudo usar el Kaioken antes, de forma no irónica, o por alguna necesidad de velocidad en un momento determinado. O sea, si necesitara el Kaioken para derrotar a los soldados de Ginu, de repente llega Ginu, que Vegeta le ha dicho que es incluso más fuerte que estos, y Goku dice, caramba, voy a tener que usar el Kaioken.
no puedo derrotarle si no. ¡Qué sorpresa! Hombre, es subnormal. O sea, si lo ha tenido que usar contra los otros, ¿cómo no lo va a tener que utilizar contra este señor que le han dicho que es más fuerte? O sea, que lo lógico y lo normal a nivel de diálogos es que Goku no hubiese usado el Kaioken previamente, por la necesidad de que los enemigos fuesen más fuertes que él. Añadiendo a todo esto los comentarios acerca de su fuerza que hace Vegeta. Además, Goku también ha sufrido muchas subidas de poder por estar cerca de la muerte, más el entrenamiento de gravedad por 100. Lo que es obvio de pensar que ha llegado a ser más fuerte que Vegeta, así que todo, por puro sentido común, apunta a indicar que Goku es más fuerte en base que todos los soldados Hinju y muy tranquilamente. Así que mínimo Goku debería tener 60.000, que es lo que le calculaba Ginu. Tras el primer vistazo que le echa, y es que Ginu no es idiota, es capaz de darse cuenta a primera vista de que Goku puede modificar su capacidad de ataque, y enseguida le estima que está por encima de sus hombres, algo que no hicieron sus subordinados. Así que si Ginu le estima 60.000 a Goku sin verle siquiera moverse, quiere decir que lógicamente Goku ha de tener mínimo 60.000. Entonces cruzan puños, y cuando agarra a Goku, el Saiyano piensa que va a tener que usar el Kaioken porque si no, no va a poder liberarse. Ginu le suelta y le dice que calcula que tendrá unos 85.000. Más o menos le dice, tú creo que te rondas los 85.000. Y luego, si Goku utiliza el Kaioken y se queda en 180.000, y si fuese un por 2, eso quiere decir que de base Goku tendría 90.000, que es la fuerza prácticamente que le ha calculado Ginu, que le dijo 85.000 por puro sentido común, teniendo en cuenta que luego vendría además reflejado en la de Incesu, pues Goku cuando se enfrenta a Ginu tiene 90.000. Ya está, y lo demás, al menos tal cual yo lo veo, son pajas mentales. O sea, Goku tiene 90.000, así que Kaioken por 2, 180.000, y sabiendo que podría llegar a sacar un Kaioken por 10, según él mismo ha dicho, tenemos a un Goku que a lo sumo podría llegar a los 900.000. Es decir que, como comprobaremos después, este Goku podría llegar a enfrentarse a Freezer segunda forma. Y hablando de Freezer, ¿cuánto tiene en su primera forma? 530.000, cifra canon, dicha por él. ¿Cuánto tiene Nail? 42.000. Estaría a la altura de las fuerzas Hinju, de los soldados. De hecho, Multiverse enfrentó a Recom contra Nail en su torneo precisamente por este tema. ¿Qué hubiera pasado si Nail hubiese peleado en lugar de quedarse con el gran anciano? Acerca de quién ganaría, pues la regeneración creo que le daría bastante ventaja en caso de error, pero contra Bata y su velocidad, ahí yo la verdad es que no lo tendría tan claro. Pero desde luego creo que podría ganar a Rikum teniendo en cuenta que tendría una fuerza muy similar a la suya y que Rikum es demasiado bruto y genera demasiadas aperturas. El gran anciano le sube el poder a Dende. El gran anciano en cuanto a niveles de poder nos da exactamente igual. Y Dende, pues como hemos dicho antes que lo tengo en el fan manga de Dragon Ball Hell, pues habrá que ponerle la cifra, yo que sé. La cifra, de nuevo, totalmente especulativa, y desde luego ha de ser más débil que, yo creo, cualquier guerrero namekiano, ya que de entrada es un niño, así que por mucho que le haya sacado poder oculto, todavía no ha podido desarrollar ningún tipo de entrenamiento como para sacarle nada. No estamos hablando de Kaioshin, que se supone que te saca todo el potencial habido y por haber de tu existencia, sino que estamos hablando de una subidilla de nivel que mete el gran anciano, pues no sé. Yo le dejo a Dende aquí con 1000 de poder y a tomar por culo. El caso que Hinju se cambia de cuerpo con Goku, pero solo es capaz de sacar 23.000 unidades de poder, por lo que entre Krillin y Gohan le hacen frente. Hay que tener en cuenta que aquí Gohan ha tenido que tener un Zenkai, porque estuvo cerca de la muerte contra Riku, así que realmente esos 14.000 ya no nos sirven para medirle. Nosotros vamos a ponerle 22.000. Porque como tenía más o menos una fuerza similar a la de Vegeta con 18.000 y Vegeta cuando sufrió ese Zenkai se quedó con 24.000, pues bueno, Gohan es más débil, tiene 14.000, pues vamos a ponerle con 22.000. Ya está, totalmente especulativa. Ya que Gohan hace mención a algunos ataques de Ki de ese Hinju Goku de 23.000 y dice que son ataques de Ki flojos, en ningún momento de todas formas arrasa, como luego hace Vegeta, que dice, todavía no os habéis encargado del cuerpo de Kakaroto, y se va y lo revienta. Entonces también puede ser que fuese porque no quería pegar al cuerpo de su padre y por eso tampoco pelease con todo. Luego vemos una viñeta en la que Hinju le tiene enganchado ahí de la pechera, y parece como que están igualados. Entonces
no sé, yo creo que tanto como para decir que Gohan y Krillin son más fuertes que Ginyu no da, porque no lo derrotan con facilidad, pero que tampoco te diría que estuviesen muy por debajo. Yo creo que tienen que estar igualados, por eso 22.000. Termina el combate y con esto llega la lucha final contra Freezer, así que vamos a hacer un repaso de todos los personajes y aquí con los terrícolas vamos a decir cosas que quizás duelan un poquito a más de uno. Y es que a mí también me hacía mucha ilusión y veía como muy lógico en cuanto a personalidades y enfrentamientos que Yamcha en el relleno de Dragon Ball Z del anime derrotase a Rikum, Tenzin Han derrotase a Bate y a Whis, y Chaos derrotase a Guldo. O sea, el combate parece pronosticado, fuerza contra fuerza por parte de Yamcha y Rikum, poder psíquico contra poder psíquico por parte de Chaos y Guldo, técnicas de Tenzin Han contra técnicas combinadas de Butter y Whis. La verdad es que el cuerpo lo pide. Pero si somos honestos, este relleno del Animu no tiene ni el más mínimo sentido, ya que los terrícolas no han estado muertos más de mes y pico o algo así. De hecho, llegaron al planeta de Kaito al poco de empezar Goku su viaje, así que salvo por recorrer el camino de la serpiente, realmente su entrenamiento ha sido nulo. Por lo que queda muy pero que muy guay decir que Yamcha, Tenzin Han y Chaos rondarían pues los 40.000 que podían tener las fuerzas Ginyu. Bueno, Chaos realmente pues los 5.000 para derrotar a Guldo y tal. Es un mensaje que como fan dices, wow, mola bastante, pero no tiene ni pies ni cabeza, por lo que teniendo en cuenta que ya no veremos un medidor indicado para los terrícolas, puesto que se quedan muy atrás y por tanto cualquier cifra que digamos no deja de ser especulación, y yo voy a ir a los mínimos porque siempre podemos decir que la fuerza, por ejemplo, para la saga Cell aumentó por 50.000 cada personaje, se multiplicó su fuerza, siempre podríamos decir eso porque no hay una referencia directa con el pasado de este es tan fuerte como Freezer, por ejemplo. Nosotros siempre vamos a intentar que la subida sea lo más mínima posible, pero con lógica. Y por tanto, pues algo les habrá aumentado su fuerza realmente con todo esto del camino de la serpiente y tal. Pero yo qué sé. Tensian le teníamos con 1830, ¿qué le podemos subir? A 2000, por redondear, no por otra cosa. Y ahí lo dejamos, pues es una subida de un 8,5%. Un poquito para que el camino a la serpiente pues deje constancia de haber valido para algo, pero nada más. Y ese porcentaje se lo aplico a todos, así que Yamcha de 1480 a 1615, Chaos de 610 a 665. Dices, qué tristes, qué nivel más bajo tienen. Es lamentable. Sí, pero es lo que hay. No ha habido tiempo material para justificar una subida de nivel más alta que esa, como para que su fuerza suba absolutamente de la nada. Llevan un mes corriendo, fin. Con Kaito llevan un par de días, no llevan más, por lo que Krillin ahora mismo iría bastante por encima, aunque luego Tenzin Han habrá que tener en cuenta que estará un buen tiempo en el planeta de Kaito, y habrá que ver qué hacemos con eso. Así que repito, el relleno ese a mí me gustó bastante, la idea de los terrícolas contra las fuerzas Ginyu. Pero no tendría sentido que, teniendo en cuenta que ha habido un power up a Krillin que le han hecho que ha sido inmenso, Krillin esté con 13.000 y Yamcha, por haber estado corriendo un mes en el camino de la serpiente, ahora tenga 40.000, que tenga la fuerza de Vegeta. O sea, no tiene putísimo sentido. Esto por parte de los terrícolas. Luego es verdad que salen unos namekianos guerreros en el anime pegándose con Freezer. Tampoco nos interesa, son puro relleno, así que nos da igual. Así que vamos al combate de verdad. De entrada que hay gente que sube a Krillin aquí cuando habla de unidades de poder y dice, pues Krillin 50.000. ¿Por qué? O sea, es absurdo puesto que Krillin no es un Saiyano. Estar cerca de la muerte y recuperarse a Krillin le suda los cojones. Mantiene sus 13.000, es decir, que ha aumentado su fuerza, no tiene coherencia, puesto que es un terrícola y por pelear un día y curarse con una Senzu, pues realmente eso no le va a servir para aumentar su fuerza. Podrá pelear mejor con algunas técnicas que haya aprendido, con algunos movimientos, con algún tal, pero no va a aumentar su capacidad de ataque por un día ponerse a pelear. Gohan, como ya hemos dicho, pues tendría unos 22.000, parece bastante adecuado, pero es una cifra totalmente, ya digo, inventada, o sea que podría ser algo más, podría ser algo menos. Y Freezer, pues 530.000. Ahora nuestra duda es, tras el Zenkai, ¿con cuánto poder se quedó Vegeta? Y es que claro, vemos que destroza a Whis sin ningún tipo de dificultad, o sea que de los 30.000 sabemos que ha tenido que pasar como mínimo a los 60.000 para derrotar a Whis
dándole una paliza, alcanzando tranquilísimamente ese poder. Pero es que cuando choca con Freezer, cuando ahí, en ese punto, podemos hacernos la idea real de hasta qué punto ha mejorado Vegeta. Y es que al chocar vemos cómo se tienen sujetos y cómo el scooter de Freezer estalla, teniendo en cuenta que le habían dado un scooter, que entiendo yo que es de la misma calidad que la de los Hinju, porque le habían dicho que era el último modelo y toda la leche. Teniendo en cuenta esto, y que un scooter como el de Hinju pudo medir los 180.000 de Goku, con el Kaioken, eso dejaría a Vegeta por encima de 180.000. Sin embargo, la cara de esfuerzo de Vegeta, y como luego este acaba jadeando cuando se separan simplemente de ese encontronazo, mientras que Freezer está tan tranquilo, y que Vegeta hace alusión a que junto con Krillin y junto con Gohan podrían vencerlo, no él solo, nos deja claro que Vegeta no está al nivel de Freezer, aunque anda cerca. Nosotros habíamos estipulado una diferencia de un 20% para decir que un personaje le mete una paliza a otro sin mucho problema. Aquí la diferencia de nivel es obvia, ya que no hay más que ver cómo se separa uno y otro, así que hay diferencia en un 1 contra 1, y ganaría Freezer sin duda. Pero Vegeta algo de guerra podría dar, así que vamos a aplicar una diferencia solo de un 15%, por lo que Vegeta se quedaría en unos 450.000. Pero Saku, ¿qué subida de nivel más disparatada? ¿Qué está usted diciendo? Cuando luego hablemos de Goku analizaremos el tema de los Tenkais, pero que Vegeta haya multiplicado su fuerza mínimo por 5 de forma canónica, porque tiene que tener más de los 200.000 que marcaba Hinju con el scooter, o sea que realmente nosotros le vamos a poner un por 10, pero objetiva y canónicamente tiene que haber multiplicado su fuerza por más de 5, haciendo estallar el scooter, pues veremos cómo, ya digo, los Tenkais van un poquito a su rollo. Así que Vegeta 450.000, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido el encontronazo que tiene con Freezer. Y entonces llega Freezer y dice, en tu cara, y se transforma, diciendo que ahora su poder es de más de 1 millón. Es decir, que tendremos en cuenta que ha multiplicado su poder por 2. Y que más de 1 millón, pues si tenía 530.000 sería 1.060.000. Pero ya he dicho, joder, no, estamos hablando de millones ahora mismo, no vamos a andar con 1.625.224. A no ser que nos la den, pues va a ser que no. Así que los 60.000 esos los obviamos y Freezer tiene 1 millón. Porque es una gilipollez estar hablando de, no, es que tiene más que... Es absurdo, o sea, ya está. Redondear, por favor, se puede hacer. Es legal, no nos van a meter en la cárcel por ello. Por cierto, como entramos en la cifra de los millones, para no petar esto de ceros, vamos a hablar de millones y vamos a poner, por ejemplo, si son 25 millones, pues 25 y una M mayúscula, para así indicar cuando estamos hablando de millones. Así que Freezer canónicamente 1 millón. Vemos que daña a Krillin sin problemas, obviamente. Y aquí es donde llega Gohan y se rebota, zumbándole la cara en condiciones y dejando a Vegeta sorprendidísimo. Por lo que entendemos que Gohan ha superado, con el enfado, el poder de Vegeta, ya que, 1, este se sorprende, y 2, parece que es bastante más efectivo que el ataque que luego lanzará Vegeta a la espalda de Freezer. Así que entendemos que Gohan enfadado mínimo debería tener, pues eso, 500.000, teniendo en cuenta que a pesar de tanto golpe, realmente, a ver, Freezer dice que le duele, pero luego sigue sacando fuerza, porque se supone que su fuerza puede llegar a 1 millón, pero luego él sigue sacando hacia ese millón. Entonces, pues, bueno, sale ileso y te voy a devolver el golpe, pero en ningún momento es en plan de, wow, mi energía se ha debilitado muchísimo por haberme comido estas hostias. Se la trae flojísima. Así que vamos a poner que Gohan tenía 600.000. Como veis, estas cifras son muy a la aproximación y desde luego son una opinión. No hay una cifra canon detrás de esto que estoy diciendo, así que si alguno piensa que Gohan podría estar más cerca del millón con esto o podría estar más abajo, pues es especulaciones que hacemos. Gohan se lleva una paliza y aquí es donde Dende le cura y Gohan vuelve a recibir un Zenkai, que le da ciertas esperanzas a Vegeta, pero de nuevo peleando juntos, o sea que Gohan con ese enfado ni de coña ganaría a Freezer, así que teniendo en cuenta que decíamos 22.000, pero que enfadado 600.000, que es el multiplicador de su fuerza, pues por unos 27, ahora vamos a ponerle unos 800.000 enfadado y por seguir con el mismo nivel de enfado, que ya digo, todo esto es especulación pura y dura, pues entonces vamos a hacer que también sea ese por 27. Así que 800.000 con enfado para que
esté cerca de Freezer con el millón, pero por debajo, lo suficiente como para que Vegeta piense que si pelean juntos, pues podrían con él, pero alejado como para que en ningún momento pudiese decir que Gohan solo tal vez pueda derrotarlo. Si dividimos esta cifra, como digo, entre 27 nos sale que Gohan tendría unos 30.000 si no estuviera enfadado, siendo una subida de nivel equivalente de 22.000 a 30.000, pues como la que tuvo Vegeta cuando tenía 24.000, como recordáis que habíamos dicho, que pasó a 30.000. Así que de esta manera pues iríamos con esos Zenkais un poco a la par entre Vegeta y Gohan. Por lo que Gohan 30.000, enfadado 800.000. Pero aquí es donde llega Piccolo fusionado con Nail y nos encontramos ante una de las subidas de nivel más ridículas e incoherentes de todo Dragon Ball, algo totalmente injustificable. Piccolo irá a enfrentarse con Freezer y teniendo en cuenta que se pega con él de tú a tú, obligando a Freezer a transformarse a su tercera forma, todo hace indicar que Piccolo está algo por encima de ese millón. Aunque cuando luego Freezer dice que va a ir en serio, le mete también algunos golpes. Vamos a ponerles a los dos con la misma fuerza, pero para mí Piccolo acabaría ganando este combate. Nada, venga, le ponemos a Piccolo 1.100.000, venga, le vamos a poner por encima. Para mí Piccolo acabaría ganando, así que ahí le dejamos. Sin embargo, ¿cómo ha llegado a tener ese millón? Pues fusionándose con Nail, vale, bien, ok. Nail tenía base 42.000, supongamos que al estar hecho mierda realmente pues da igual, no es que influya para nada en esta fusión. Según el manga español, Nail dice que su fuerza, la de Piccolo, cuando se fusionen, aumentará 5 veces. He buscado una versión en inglés que dice que tu fuerza aumentará several times, en muchas veces. Independientemente de cualquiera que sea la traducción real del manga, ya sea 5 o ya diga muchas veces, es una putísima fumada. Que demuestra que a Toriyama, pues muchos de los números se le han ido cuadrando pues un poco realmente habiéndole puesto poca atención. Si realmente decimos que esta fusión le ha hecho 5 veces más poderoso, eso quiere decir que Piccolo sin Nail tenía 200.000 de fuerza. ¿Cómo cojones va a haber llegado Piccolo a esa cifra teniendo solo 3.500 en la saga Saiyan, por no haber estado ni una miserable semana entrenando donde Kaito del Norte, ya que según los diálogos todo parece indicar que o llegaron muy a la vez o Piccolo llegaría muy poquito antes, ya que Kaito le informa que sus amigos llegaron hace poco. Podría ser que Piccolo hubiese llegado mucho antes, pero de ser así, realmente teniendo en cuenta que le piden a Kaito, cuando hablan con Goku, cuando ya han tenido esa charla, le dicen a Kaito, venga, entrénenos. Y él les dice, vale, os entrenaré, pero me tenéis que contar un chiste. Es decir, ¿qué cojones ha estado haciendo Piccolo durante 15 días, durante 2 semanas, que pudiésemos decir que hubiese llegado antes que los otros? No le ha pedido, nunca ha hablado, no le ha dicho, oiga, entréneme, no ha tenido ni siquiera esa decencia de en algún momento decirle algo a Kaito. Entonces, ¿para qué cojones ha ido allí? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Me estás diciendo que Piccolo lleva ya allí un mes y es la primera vez que se le ocurre hablar con Kaito acerca del entrenamiento. Que este no dijo nada hasta que llegó el grupo. El manga nos deja muy claro que o llegaron a la vez o que llegaron con muy poca diferencia. Porque si no, esos diálogos diciendo que los entrenara y el tema chiste no tendrían ninguna lógica. Así que el entrenamiento de Piccolo ha sido mínimo. ¿Cómo es posible que tomamos esos 5 que dicen vale de multiplicación en el manga español, que Piccolo llegase a 200.000 en el planeta de Kaito? Por lo que parece que sea más probable que la multiplicación tenga que ser mayor y que realmente Piccolo fuese más débil y la fuerza le aumentase mucho por la fusión. Pero si es mayor nos encontramos con otro problema, y es que cuando Kami se fusiona con Piccolo, ¿cuántas veces le aumenta la fuerza? Porque como vemos, Piccolo tiene casi la fuerza de un Super Saiyano. No tiene ese poder, pero anda cerca, esto ya lo veremos. Y como veremos, los androides son casi el doble de fuertes que los Super Saiyanos básicos. Así que Piccolo pasa a tener casi la misma fuerza que un Super Saiyano a estar a la par con los androides. Es decir, objetivamente multiplicó su poder por 2, tal vez por 3, por 4 con la fusión de Kamisama. Eso ya sería muchísima diferencia respecto a un Super Saiyano. O sea que más abajo no podemos irnos. Entonces tendríamos que comprar los
por 5 de la versión castellana y le dejamos en los 200.000 a Piccolo, lo cual es absurdo, o la fusión namekiana va a su putísimo rollo y no sigue ninguna coherencia, porque aquí a lo mejor le multiplica por 50 el poder, mientras que luego en la saga de los androides le multiplica por 3. Si fuese algo lógico, Piccolo no debería tener realmente más de 4. Venga, vamos a decir, no 4.000, 5.000 le vamos a poner, para redondear a un punto así intermedio y que todo sea más fácil. Que ya sería un aumento de la releche, pero vamos a darlo por bueno. En ese caso, la fusión habría aumentado su fuerza por 200. ¡Qué barbaridad, teniendo en cuenta cuando se fusionan con Kami, que estamos hablando de un por 4 a lo sumo! Así que o la fusión tiene un poder excesivo, o Piccolo sin Nail tiene un poder excesivo, añadiendo también a este otro punto, y es que Piccolo dice en el planeta de Kaito a Gohan cuando le van a resucitar que ha entrenado muchísimo y que puede pelear. Si su capacidad de ataque fuese lógica, recordemos que no podría tener más de 5.000 ni de coña, o sea que no podría ni con Dodoria realmente, y nadie le dice Piccolo crack, ¿a dónde vas? Que no tienes la fuerza para esto. Que Krillin debería ser más fuerte que él en ese momento, o sea que el manga realmente por diálogos te da a entender que Piccolo sí que es más fuerte, que debe de ser más fuerte que Nail, añadiendo además su conversación pues con el namekiano, con Nail, en el que Nail le dice que es muy poderoso, o sea que es que ya te digo, Piccolo debería por diálogos ser más fuerte que Nail, o sea que Piccolo ha aumentado de 3.500 en un mes corriendo por el camino de la serpiente, en una semana entrenando con Kaito, ha aumentado su fuerza a 50.000, ha multiplicado su fuerza por 10. Hostias, a mí me parece mucho. Y eso estamos hablando, ya digo, de los mínimos, para que luego con la fusión aumente su fuerza por 20. Es una ida de olla en todos los sentidos, así que como cifra, ya que a fin de cuentas tampoco pelea con nadie, como cifra a Piccolo, cuando es resucitado sin fusionarse con Nail, vamos a decir que su capacidad de ataque es una putísima ida de olla en todos los sentidos, que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo que ni el poder de Piccolo tiene sentido ni la fusión namekiana. Es un deus ex machina en toda regla, que actúa a completa voluntad del autor, en la que ya se le había ido bastante de madre el tema de las cifras, porque claro, empieza diciendo, bueno, pues Vegeta tiene 18.000, están Zapon y no sé quién, pero es que luego Zapon está transformado, pero es que luego vienen los Hinju, pero es que Hinju es más poderoso, pero es que Freezer es más poderoso, pero es que Freezer se transforma. Entonces se le van empezando a acumular cifras, empieza a sumar, y claro, llegas con Piccolo que tenía 3.500 y dices, ¿y ahora qué cojones hacemos? Entonces para mí esta cifra de Piccolo, en este pequeño fragmento, aunque no se enfrente con nadie, es uno de los errores más garrafales dentro de la narrativa de la obra, dentro de la historia, dentro de lo que vendrían a ser los niveles de poder dentro de Dragon Ball Z, porque no tiene ninguna lógica. O sea, para mí esto es peor en cierto sentido que por ejemplo lo de Goten y Trunks de hacer que tengan la fuerza que tienen, que también es otra ida de olla bastante guapa también. Hacemos como que aquí no ha pasado nada, ya que es injustificable en todos los sentidos, y vamos a la cifra del millón de Piccolo, que ya he dicho 1.100.000. Aquí Freezer vuelve a transformarse y entendemos que se queda en los 2 millones. Realmente no hay nada a nivel de manga que nos diga que la transformación a tercera forma también multiplica por 2, pero como hemos visto que antes pues la transformación multiplicaba un por 2, pues bueno, pues ahora también. Aquí ya digo, estamos especulando completamente porque ya los medidores en el manga han desaparecido. Va a haber en Daisetsu, pero en el manga ya no hay. Estos 2 millones entran bien, ya que vemos que doblarían el poder de Piccolo y que por ello puede permitirse darle tremenda paliza al namekiano, o sea que los mínimos de diferencia bien. Y luego además Gohan le ataca con todo su poder. Realmente el ataque es tocho, porque de un solo ataque ha utilizado absolutamente toda su energía, y por eso a Gohan, al que le habíamos dicho que tendría unos 800.000, podría haber puesto entre comillas contra las cuerdas a Freezer, porque va alguien de 800.000 a poner tan en apuros, entre comillas, a alguien de 2 millones. Porque el ataque de Ki, recordemos que, aunque no se utilice como medidor y todas estas cosas, y luego Toriyama Sude, siempre se supone que va con más fuerza que lo que vendría a ser un puñetazo. Así que se supone que ese ataque de Ki es más potente que los 800.000 que tenía Gohan, teniendo además en cuenta que el propio Gohan dice que le ha puesto toda la fuerza, o sea que, y luego ya cuando hace ese ataque, Gohan no puede más con la vida, o sea, Gohan está ya cansado, jadeando, o sea,
ha utilizado todo su poder en ese ataque. Que ya digo, la complicación que le pone a Freezer es que se lo come por sorpresa y entonces pues baja un poquito a tierra con el ataque y luego lo desvía simplemente a mano desnuda. Y es como, hostia, qué sustito me ha pegado el niño. Ya está, nada más. Y con eso llegamos a Freezer cuarta forma. Y con esto parte de las polémicas de esta saga, ya que igual que hemos ido doblando fuerza, pues ahora deberíamos hacerlo de nuevo, ¿no? Así que Freezer cuarta forma deberíamos estimarle 4 millones. Por lo tanto, Vegeta tras último Zenkai, ¿en cuánto se queda si hacemos que Freezer tenga 4 millones? Es mucho más débil que este Freezer, así que el tope pues está bastante claro, 4 millones. Tiene que ser más fuerte que Piccolo, ya que puede ver los ataques de Freezer en cuarta forma, mientras que el resto no es capaz de verlo. Así que el paréntesis estaría entre 1 millón y 4 millones. Freezer le da una paliza brutalísima, así que es probable que haya más diferencia incluso que el 20%, por lo que estaríamos hablando de que en el mejor de los casos Vegeta no podría tener más de 3 millones de unidades de poder. Y teniendo en cuenta que se ve con oportunidades de derrotarlo cuando aún no se ha enfrentado a él en su última forma, vamos a pensar que sería tan fuerte como en la anterior forma de Freezer, así que mínimo tendría que tener 2 millones, entre 2 y 3 millones. Incluso que pudiese darle una paliza a esa forma de 2 millones para así tener la confianza con la que ir, porque si no, Freezer se había transformado y él seguiría con el mismo poder que la antigua forma de Freezer, así que vamos a decir que 2,5 millones, que con eso podría darse una paliza al antiguo Freezer, al Freezer de tercera forma, por lo que 2,5. Para mí, yo creo que es la cifra adecuada para este combate, porque Freezer le da una paliza brutalísima, está lejísimos de él y es lógico que Vegeta se vea con oportunidades, y si se ve con oportunidades es porque tiene que ser más fuerte de lo que se ha mostrado previamente, así que Vegeta 2,5 millones. Y entonces Goku se recupera y va a por Freezer. Nainzetsu nos lo deja muy claro, 3 millones, pero eso daría para que el combate más o menos pudiera suceder como sucede, y es que Goku a fin de cuentas se está pegando contra Freezer, un Freezer muy contenido. Recordemos que Freezer le dice a Goku que simplemente está de calentamiento, o sea, estos son palabras que se dicen durante el combate, todos estos golpes le dan lo mismo, ni le bajan la fuerza, ni pasa nada, ya que después de este round le dice a Goku, oye, ¿dónde quieres pelear? ¿Te viene mejor aire o tierra? Y Goku le dice tierra y dice, pues vamos a tierra. Además voy a luchar sin manos, también le dice Freezer. Y además te dejo que ataques tú primero, porque yo qué sé, me da igual, soy Freezer. Tengo más fuerza que tú. Así que digamos que está jugando con Goku, por lo que de ir en serio podría barrer realmente el suelo con Goku, con esa diferencia de 4 millones contra 3 millones, pero hay que tener en cuenta que Freezer se está controlando todo el rato, joder, que está peleando sin manos. Entonces Freezer le dice que sabe que está dejando fuerza en reserva, pero que con solo el 50% de su poder podría derrotarlo. Y estos serían, según la de Nainzetsu, 60 millones, ese 50% del poder de Freezer real. Entonces esto es algo que ha escocido mucho a algunos diciendo, ¿qué cojones? Todas las transformaciones se habrían ido en plan por 2, por 2, por 2. Y ahora en esta forma de repente dicen, no, o sea, es por 2, por 2, por 2, pero ese por 2 que me genera la transformación solo es el 5% de mi fuerza. Y dices, ¿qué cojones? Efectivamente, amigos, pero es que Tori ha ido inflando tanto las cifras que con esto se ha encontrado. Algunos dicen que pues esos 4 millones podrían ser, por ejemplo, un 25%, entonces el 50% serían 8 millones y el 100% de Freezer serían 16 millones, pero esto nos dejaría que tendría cierta lógica dentro de una evolución un poco más comedida, más tranquila, ¿no? El ale a tomar por culo, solo estoy usando el 0,03% de mi fuerza. Esto que sería mucho más amigable y más fácil de digerir, sin embargo, pues no podría tener sentido dentro de la obra, ya que está el Kaioken por 20. Como ya hemos dicho, es obvio que el Kaioken multiplica. Así que el Kaioken por 20 pues será 20 veces la fuerza base. Y si el Kaioken por 20 hace que Goku tenga la misma fuerza que Freezer al 50% y le damos efectivamente esos 8 millones, ¿no? Que sería todo, pues ya digo, mucho más tranquilo, pues estaríamos hablando de que Goku, para que ese Kaioken por 20 sea 8 millones, sin Kaioken debería tener 400.000. Es decir, Vegeta cuando se enfrenta a Whis en ese primer asalto con Freezer primera forma sería más fuerte que él. Por lo tanto sería un total absurdo, por lo que seguir con estos por 2 en su estado final y ahí se queda la cosa está descartadísimo.
De entrada, los Zenkais, ¿qué sistema siguen? Porque claro, si Goku pasa de tener 90.000 a 3 millones, está multiplicando su fuerza por 30. ¿No es a lo mejor una putísima salvajada? Sí. Sí que lo es, pero es que así funcionan los Zenkais. Les daré esta lujosa información acerca de los Zenkais. Siguen la subida de nivel que a Toriyama se le ponen los mismos cojones todo el tiempo, y esta es una de las cualidades de Toriyama, que no entra mucho en detalle y por eso luego puede permitirse poner cosas que realmente son Deus Ex Machina, como Fiats. Porque yo dije que existía tal cosa, pero jamás expliqué muy bien en qué consistía. Y con eso Toriyama se esquiva todas las balas que le lanzan respecto a la coherencia. Esto es lo que os he dicho antes con Piccolo. No da una cifra concreta, tampoco sabemos cómo funciona la fusión namekiana, en qué condiciones, por qué, si son entre guerreros es más fuerte, si es menos, yo qué sé, pues entonces de repente llegamos con un Piccolo de 1 millón y a tomar por culo. Claro, si él dijese esto funciona así, luego en la saga Cell tendría que tener en cuenta esa norma que ha creado, así que no dice nada y con eso luego cuando fusiona a Kami y a Piccolo pues se queda tan a gusto. De entrada, el propio concepto de Zenkai, Toriyama nos vende con un diálogo como que, claro, esto no es un recurso sacado de la manga que tengo y que tiene toda la lógica del mundo. Eso nos lo vende así, y es en el momento en el que Krillin se entera de los Zenkais, cuando está Vegeta con Zabon, que dice, claro, por eso Goku se hacía más fuerte cada vez que superaba una batalla complicada. Y con ese cebo, Tori nos acaricia suavemente la carita y nos dice, ¿veis? Todo está en orden, todo estaba calculadísimo, cuando no. Ya de entrada porque Toriyama no sabía qué sagas iba a hacer más adelante, porque el manga japonés no es en plan, escribimos un libro, tenemos todo el libro completo y no sé qué, y entonces lo publicamos. No, el manga japonés va a la semana. Puede tener ciertas ideas de cómo va a desarrollar la saga, de qué es lo que quiere mostrar tal, pero van a la semana. No me creo yo que Toriyama, cuando estaba haciendo el primer torneo de las artes marciales, estuviese pensando en que Goku se iba a ir a un planeta a volverse rubio para pegarse con un extraterrestre. Lo siento, pero va a ser que no es así. Entonces utiliza ese concepto falsísimo de hacerle creer al lector que claro, que esto que ha leído en Dragon Ball siempre ha sido así, con ese comentario de Krillin, ¿veis? Ahora entendís por qué Goku es tan fuerte. Pero es algo que hasta esta saga jamás ha tenido en cuenta. En todo Dragon Ball no hay una sola referencia a que Goku volviese más fuerte después de haber estado cerca de la muerte. No hay un solo diálogo de estaba hecho mierda y de repente es más poderoso. Siempre que Goku ha vuelto más fuerte es porque hubo un entrenamiento o un desbloqueador de poder detrás. Jamás se tuvieron en cuenta estos aumentos de poder, y de hecho estos aumentos deberían ser por estar cerca de la muerte, no por estar cansado. O sea que realmente en todo Dragon Ball hasta este punto solo ha estado hecho mierda la primera vez que se enfrentó contra Topai Pai, que luego volvió más fuerte, pero después de realizar un entrenamiento con Karin. O sea que, opción 1, su fuerza, que tampoco es que aumentase una barbaridad, su fuerza aumentó por el Zenkai, por lo tanto, el entrenamiento de Karin no sirvió absolutamente para nada. 2, contra Piccolo de Aimao, la primera vez que se enfrentan, que también se recuperó de una situación de estar a punto de morir, pero que luego recibió un entrenamiento de Karin. Y ya digo que el aumento de fuerza está ahí, pero que tampoco es que sea un aumento de fuerza, es decir, le ha multiplicado por 50 su poder. O el Zenkai no existe, o el entrenamiento luego del agua ultra sagrada tampoco sirve para nada. Luego, cuando se enfrenta de nuevo contra Piccolo Daimao, que acaba hecho mierda, vamos a considerar que eso también sería un Zenkai. Pues entonces, si también aumentó ahí su fuerza, ¿cómo es posible que luego Mr. Popo esté tan diferenciado de poder, o Kamisama, respecto a este Goku, si encima ha aumentado su fuerza? ¿Y qué tipo de entrenamiento ha tenido que hacer de mierda que en 3 años apenas habría aumentado su fuerza si ha tenido ese Zenkai? Y luego tiene también contra Piccolo Jr., que yo creo que nadie tiene la perspectiva cuando ha acabado el combate que Goku sea muchísimo más fuerte por haberse recuperado de la muerte. Entonces, luego, de hecho, siguen a la par en la saga de Raditz. Así que todos esos enfrentamientos, que simplemente han sido esos, en los que Goku ha estado, creo recordar, creo que no me estoy dejando ninguno, Goku ha estado cerca de la muerte, cuando ha habido una subida de nivel, es porque después de estar cerca de la muerte ha habido un entrenamiento. Sí, y lo demás es por haber estado cansado, yo que sé, porque tenía hambre cuando estuvo en la Muscle Tower o cosas así, pero no, o con los torneos. Pero no por haber estado cerca de la muerte. Las veces que ha estado cerca de la muerte, Goku no ha sufrido un aumento de poder. Entonces Toriyama nos vende los Zenkais como esto lleva así toda la vida y es falsísimo. Es falsísimo.
Por lo tanto, esa es la importancia que tienen los Zenkai dentro de la obra. Esta saga hay que justificar subidas de poder porque están encerrados en un planeta durante pues una semana y a ver cómo van aumentando su fuerza. Y dice, pues me voy a sacar esto de la manga. Punto y final. Y luego, ¿qué tipo de norma sigue? Pues la que ya digo, a Toriyama se le pongan los cojones. Gohan no lo podemos medir porque todas las cifras que les hemos dado han sido especulaciones. O sea que vámonos a las cifras canónicas, que serían las de Vegeta. Vegeta tenía 18.000. Lucha en la Tierra. Recibe un Zenkai. Pasa a 24.000. Una diferencia del 25%. Se recupera. Y luego se enfrenta contra Zabon. ¿Cuánto le aumenta la fuerza cuando sufre Zenkai después de enfrentarse a Zabon? 25% también. Entonces parece como que tú dices, vale, esto va por aquí. El Zenkai más o menos es el 25%. Ok. Freezer tiene 530.000 y después de enfrentarse contra Rickon, Vegeta recibe un Zenkai. Tiene que tener casi unos 400.000 para que tenga sentido lo que está ocurriendo, que se vea con esperanzas de derrotar a Freezer y que tenga un choque con él. ¿Cuánto ha multiplicado su fuerza? Por 10. A tomar por culo. ¿Qué tipo de normas siguen los Zenkais? Ninguna. Luego coge Vegeta, le pide a Krillin que le ataque para que así Dende le cure y se haga más fuerte. Sufre un Zenkai, habíamos dicho unos 400.000. Tiene que ser más fuerte que Freezer, así que mínimo tiene que tener 2,5 millones, cosas así. ¿Cuánto ha aumentado su fuerza? Por 6. Entonces llega a Goku con 90.000 y Daisetsu le pone 3 millones. ¿Es una fumada teniendo en cuenta que multiplica su poder por 30? Sí, pero igual que las subidas de nivel de Vegeta, que de ser un 25% a un por 10 a un por 6. Teniendo en cuenta la lógica interna de la obra, ¿cualquier cosa vale? Sí. ¿Está bien organizado esto? No, pero es lo que hay, y es lo que nos ha transmitido la obra. Por lo tanto, canónicamente no podemos establecer cuál es el indicador sobre el aumento de poder de los Zenkais, porque mínimo tenemos un 25%, máximo a nivel de Vegeta tendríamos un por 10. No se puede establecer una norma y por lo tanto los 3 millones de Goku estarían dentro del todo vale de los Zenkais. Aparte de viable para lo que es estas cifras de Toriyama y lo que vendría a ser la de Incenso y tal, ¿por qué los 3 millones son adecuados? Porque narrativamente es lo que nos muestra la obra. Para los que están en contra de esta cifra, dicen que Goku pues está utilizando algún nivel de Kaioken durante el combate desde el principio, cuando se enfrenta a Freezer. Ya que no tendría sentido que de repente Freezer dijese, bueno, pues voy a bajar mi fuerza a 500.000. O sea, no tendría lógica eso. Pero claro, tenemos otro problema por culpa de Toriyama, y es en qué punto del combate Goku está utilizando o no el Kaioken. Y es que cuando vemos la pelea de Goku contra Vegeta en la saga Saiyan, tenemos el aura que nos indica que Goku está utilizando el Kaioken constantemente. Sin embargo, aquí puede estar utilizando el Kaioken por 10 como nos dicen, y sin embargo no ver ni rastro de un aura, porque no está dibujada. Entonces, ¿en qué momentos Goku utiliza el Kaioken por 10? ¿En qué momentos utiliza un Kaioken por 2? ¿En qué momentos utiliza un Kaioken por 5? No lo sabemos, porque Toriyama no lo dibuja. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, el único momento en el que realmente nos muestra un Kaioken marcado con lo que sería el aura especial del Kaioken, pero bueno, es manga y pues obviamente está en blanco y negro, pero bueno, que podríamos decir es ese rojo del Kaioken que veríamos en el anime. El único punto en el que realmente podríamos ver esto dentro del manga es cuando saca el Kaioken por 20. Por lo que encima juega al despiste el capullo, no nos dice cuándo lo está utilizando. No porque realmente yo creo que él lo piensa así, a lo mejor dijo, yo que sé, tiene tan controladísimo el Kaioken por 10 que ya ni le sale aura, no tengo ni idea. Por lo que el estilo de dibujo a veces marca aura, a veces no, y eso genera conflicto para saber si esos 3 millones serían correctos o no. Sin embargo, los 3 millones a nivel narrativo, insisto que es lo más adecuado, ya que decir que Goku estaba usando, por ejemplo, el Kaioken por 4, el Kaioken por 7, el Kaioken por 5 desde el principio, suena a llorar bastante contra la cifra de los 3 millones, un poco porque sí. ¿Por qué digo que a nivel narrativo Goku tiene que tener 3 millones? Pues por sus acciones y sus diálogos, ya que creo que todos podemos más o menos coincidir en que Vegeta debe tener unos 2 millones. Yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Nosotros le hemos puesto 2,5, ya que ha de ser más fuerte que Piccolo, canónicamente. El tema es que si Vegeta por cojones tiene que tener más de 2 millones, ¿por qué Goku ha de ser en base, sin necesidad del Kaioken, más fuerte que Vegeta? Pues vamos a ver los diálogos.
cuando Goku se cura. Goku sale de la bañera y Goku se asombra de su propia fuerza, de la que ha conseguido con esta curación. No creo que esté mirándose a sí mismo los puños en plan de madre mía, lo fuerte que me he vuelto, y mientras esté mirando el Kaioken. O que esté flipadísimo creyendo que había superado sus límites, que esto lo pone en el manga. Y luego resulta que tenga, yo que sé, 200.000, o sea, no tendría mucho sentido. Entiendo yo que si piensa que ha superado sus límites, si tiene más poder que nunca, pues hombre, si con el Kaioken por 10 antes podía llegar a 900.000, digo yo que al menos habrá llegado al 1.000.000. Mínimo, quiero pensar. Tampoco tendría mucho sentido que se considerase terriblemente poderoso si Piccolo y su hijo han llegado a la cifra del 1.000.000, más o menos. Entonces, entiendo yo que debe de ser un poco más fuerte que ellos en base. Porque si no, ¿qué cojones hace sorprendiéndose? O sea, o en plan está sacando músculo, está utilizando el Kaioken para decir, madre mía, qué fuerte estoy con el Kaioken. Hombre, entiendo yo que estará mirándose en base. Y no creo que coja y se esté mirando más débil que Piccolo o que Gohan. Después, la seguridad de Goku cuando llega, diciendo que ahora se encargará él solo. Si fuese más débil que Piccolo en base, digo yo que pues le diría a Piccolo, peleemos juntos. Y Krillin hace mención también a que Goku tiene una energía como rara, distinta. Entiendo que Goku está en un punto especial de poder. Luego Vegeta diciendo que no parece el mismo y que parece que ha superado todos sus límites. Entonces, también estaba Goku utilizando el Kaioken simplemente parado, sin ningún tipo de aura, sin ningún tipo de nada. Estaba en ese momento utilizando el Kaioken. ¿Por qué Vegeta piensa que ha superado los límites? ¿Por qué Vegeta dice que es el Super Saiyano? Si tuviese, por ejemplo, 300.000, no tiene sentido. O sea, realmente Goku, por narrativa, por cómo se nos muestran las imágenes, por los diálogos, Goku tiene que ser más fuerte que Vegeta estando en base, porque en ese momento ni siquiera se ha pegado todavía un putiazo con Freezer. Entonces, ¿qué sentido tiene que Vegeta piense que ese Goku ha superado todos los límites si ni siquiera está peleando? Si ni siquiera está furioso haciendo nada. O sea, lo lógico es que capte más fuerza mínimo que la suya. Entonces, si Vegeta le habíamos puesto 2,5 millones, pues por cojones Goku tiene que tener más, pues 3 millones. Por lo tanto, Goku 3 millones pegándose con Freezer 4 millones. Para mí está justificadísimo. ¿Que no tiene sentido que le metas un por 30? Pues igual que no tiene sentido un por 10 o que Piccolo tenga 200.000. Pero es Toriyama y va por libre. Así que empieza el combate, ya digo, Freezer se lo toma de broma, no utiliza los brazos, pero cuando se pone un poquito serio, pues Goku cobra. Y ya dice que va a utilizar el 50% de su poder, que serían 60 millones. Esta cifra cuadra ya que Goku usa el Kaioken, y aún así no es capaz de hacer nada. El Kaioken por 10, ya que quedaría con 30 millones, por lo que Goku usaría el Kaioken por 20, dejándole en 60 millones, al igual que Freezer, y a punto de matarlo, con un Kamehameha, con un Cristo de energía, pillando a este además por sorpresa en el momento en el que lo golpea, porque creía que Goku ya no podía hacer más, y entonces por eso, pues al final aún así, Freezer es capaz de zafarse de ese Kamehameha, así que tendría lógica decir que Goku llegó a esos 60 millones. La cifra que se marca para el Super Saiyano es de la base por 50. Tiene sentido esto, ya que de entrada lo lógico sería que fuese un multiplicador mayor que el Kaioken. O sea, no tendría sentido decir que el Super Saiyan multiplica tu fuerza por 5 si luego resulta que el Kaioken puedes conseguir que te aumente la fuerza por 20. Tiene que tener más poder en ese sentido. Freezer tendría 120 millones y por tanto Goku al 100%. Y por tanto Goku habría alcanzado un poder superior a ese Freezer al tener ese por 50, que le dejaría de 3 millones en 150 millones. Y ese es el motivo por el que Daisetsu utiliza estas cifras, porque así, con esos 3 millones, si utiliza ese por 50, estaría en 150 y Freezer en 120, por lo que quedaría más poderoso Goku que Freezer, y luego además, con ese 50% que estaba utilizando cuando utiliza el Kaioken por 20, se quedarían a la par y también coincidirían en ese punto como para que Goku lo hubiese puesto en apuros. Así que de esa forma les cuadra todo lo que sería esto. ¿Cómo ha llegado a esos 3 millones? Ya digo que es un poco bastante cuestionable, pero es lo que hay. En fin, ha quedado un vídeo muy pero que muy largo, teniendo además en cuenta que había que tratar algunos temas que habían generado pues esos debates y por eso hemos tenido que entrar
a hablar acerca de los niveles de poder de unos personajes y otros justificándolos aunque estuviesen en Daisetsu. Os recuerdo que la mayoría de estas cifras pues son de carácter personal, no tenemos por qué opinar igual, las que son cánones pues son cánones, ahí no hay más cojones. Y también os recuerdo que tenéis el manga de Dragon Ball Hell, un fan manga que hago de Dragon Ball enlazado en la descripción. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!